Muy buenas a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos y viéndonos. Yo soy Gotza Arambar, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y estoy aquí hoy con Andrés Morón, que es una persona que convive con su diabetes tipo 2 desde ya hace algunos años. Exacto, tengo diabetes tipo 2 hace 37 años y solo 4 años motivados en mi diabetes. Perfecto. Este va a ser el primer episodio de Radiotelevisión Diabetes de la plataforma Diabetes City y hoy vamos a hablar, como tú has comentado, de la motivación del paciente con diabetes tipo 2. Bueno, yo lo primero quería saber, desde tu punto de vista, ¿qué significa ser un paciente motivado? Pues ser motivado es no quererte abandonar de la diabetes, saber gestionártela, no tener ningún miedo al día de mañana que te pueda pasar con la diabetes, porque como vas aprendiendo, pues te la vas gestionando, sabes que puedes comer, porque lo primero que nos quitan es el tipo de alimentación, mucho deporte y todo, y entonces saber que puedes comer de todo, sin olvidarte que tienes a tu diabetes a la espalda. Y Igos, y para ti como doctora, ¿cuándo crees tú que un paciente con diabetes tipo 2 está motivado? Bueno, pues depende un poco de la persona, ¿verdad? Pero yo creo que, o yo habitualmente considero que un paciente está motivado cuando veo que está implicado de forma activa en su autocuidado. Y eso, ¿cómo se traduce? O desde mi punto de vista más clínico, ¿qué supone? Pues un paciente que sigue un poco las recomendaciones en alimentación, que sigue un poco las pautas de ejercicio físico, que está adherido al tratamiento farmacológico, un paciente que consulta las dudas, que cuando hay fluctuaciones, ¿no?, de su diabetes, pues nos consulta y en definitiva, para mí un paciente motivado es el que participa de forma activa en el control de su diabetes y que trabaja en equipo con los profesionales que estamos ahí junto a él. Eso es para mí un paciente motivado. Perfecto, perfecto. Bueno, claro, y hablamos de motivación. Tú nos has comentado que llevas 37 años conviviendo con tu diabetes, pero 4 motivado. Exacto. Y claro, mi pregunta es, o es algo que muchas veces los profesionales nos preguntamos, ¿no? ¿Tú sientes o has sentido que desde el ámbito sanitario los profesionales pues os motivamos, y si os motivamos, os motivamos adecuadamente, lo suficiente, o crees que hay cosas a mejorar? No, actualmente hay muy poca motivación porque no nos escuchan. Cuando vamos el paciente a hablar con el médico, no nos escuchan los problemas que tenemos. Yo creo que escuchándonos aprendemos los dos, el médico y el paciente. O sea, nos engloban en que toda la diabetes tipo 2 es la misma. Y hay muchos tipos de diabetes. Cada diabetes tiene una cara detrás y una persona. Entonces lo que hay que estudiar es esa persona y esa cara, y que no nos hagan sentir tampoco culpables, porque cuando vamos nos dicen, vale, has hecho esto mal, es por tu culpa, y lo que no recibimos es la educación diabetológica suficiente para poder gestionar la diabetes, porque una vez que sabemos gestionarla, ya nos entra la motivación total. Vale, o sea que tu percepción es que no motivamos de manera suficiente. Hay que dar un poquito más. Yo creo que empatía. Hace falta mucha empatía médico-paciente. Para cuando vamos a vosotros, sentimos que vamos a un colega, a alguien que dice, oye, mira, te voy a contar mi problema, creyendo que por parte médica me lo va a solucionar. Si no me lo soluciona y me dice, es culpa tuya, hasta dejaré de ir a visitarlo, que es lo que me ha pasado a mí tantos años sin motivación por esto. Tú como médico,
¿consideras relevante en motivar al paciente o se le da más importancia a otras enfermedades antes que la diabetes tipo 2? Bueno, a ver, yo personalmente creo que es importante la motivación del paciente con diabetes tipo 2. Lo que nos pasa muchas veces, y no es por justificarnos, pero es que muchas veces nos centramos o nos vemos un poco obligados a centrarnos en otros objetivos en el paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Es decir, tenemos tantas cosas que abarcar, ¿no?, en esa persona con diabetes tipo 2 que igual la motivación queda un poco relegada a otros niveles, ¿no? Yo creo que como colectivo, los profesionales sanitarios sí somos conscientes de que es importante motivar al paciente, pero claro, necesitamos recursos, herramientas, necesitamos tiempo también para poder trabajar la motivación con vosotros. Yo creo que muchas veces se dice, el paciente es que no está motivado. Claro, es que el paciente no sé si se tiene que motivar de manera individual o solo, que creo que no. Es decir, yo creo que el paciente, para que esté motivado, necesita apoyo, y necesita nuestro apoyo y nuestro asesoramiento, y la motivación pues no baja del cielo. Entonces yo creo que es algo importante, y que al igual que otros objetivos que intentamos conseguir en las personas con diabetes tipo 2, pues la motivación también tiene que ser uno de esos objetivos. Pienso que es importante, sí. El tema es, bueno, pues muchas veces se habla sobre esta falta de aportación, ¿no?, por nuestra parte en cuanto a la motivación, y a veces reflexionamos al respecto, y yo quería preguntarte si tú crees que pues ese poco tiempo que solemos tener en las consultas para estar con vosotros, o esa formación pues que igual en un momento dado puede ser insuficiente en el área de la diabetes tipo 2, si crees que todo eso justifica, ¿no?, que no os motivemos lo suficiente, o que el paciente no se motive lo suficiente. Es un punto muy importante, porque si yo como paciente voy al médico y ya entro con la sensación de que no voy a tener tiempo para explicarle los 6 meses que he tardado en tener la visita, ya no le hago todas las preguntas. Por lo tanto, claro, ya son preguntas que un médico no me va a responder, porque no se las he hecho. El médico también va con un horario de que, venga, tienes que entrar, tienes que salir. Y lo único que recibimos es, tu glicosilada es tanto, tienes que comer menos, hacer dieta, y sale de la consulta. Y entonces ya entramos como que vamos a ir a una guerra entre el médico que me va a reñir, me va a dar bronca porque no he llegado a mi objetivo, el cual no he llegado porque no he recibido la información para poder llegar. Yo no tengo tiempo para explicarle al médico todas las cosas que me pasan, y más si un médico se centra en que la diabetes tipo 2 todo es cuadriculado, y 2 más 2 no son 4 en diabetes. Entonces, claro, salimos de allí con dudas, y nos dan la visita para los 6 meses. Yo, con todas las dudas que he entrado, salgo con todo eso, con una reprimenda porque no me he controlado bien, y con una visita de 6 meses. Al final pasan 2 cosas: o dejo de ir al endocrino porque no me importa, como mi diabetes no me duele, no me hace nada, no me importa, y la segunda es que me quedo con todas las dudas, pero sigo sin la motivación. Entonces volveré a ir al médico y será la pescadilla que se muerde la cola. Volver a salir igual, con las dudas o más dudas, porque he pasado más tiempo, sobre todo cuando se debuta, que es cuando más miedo tiene uno. Si a los 6 meses que te dan la visita tú sales de allí y no tienes, vale, pero es que entonces descubres, ¿y por qué estoy alto? Si no he comido, claro, no sabemos, porque no sabe el paciente que te afecta unos nervios, que te afecta el estrés, el simple calor, una ola de calor, o sea que la diabetes nos afecta tantas cosas que el paciente tan solo cree que está alto si come, y dejamos de comer, puedes correr todo lo que quieras, que tu diabetes va a ir de una manera.
Entonces, todas estas cosas es lo que médico-paciente tienen que junto discutirlo. Y tú hablas de visita con el endocrino, visitas de 6 meses. En muchos pacientes con diabetes tipo 2 vais a la consulta del endocrino, pero cada vez son más los médicos de familia y la enfermería de familia que trabaja en atención primaria la que se encarga, ¿no?, del seguimiento de esos pacientes con diabetes tipo 2. Y claro, yo sí quiero romper una lanza a nuestro favor, porque nuestra estructura sí que nos permite trabajar con vosotros de otra manera. La atención especializada en endocrinología pues sí que da citas pues muy espaciadas, ¿verdad? Pero en atención primaria solemos intentar, cada vez la red es más amplia, la red de médicos de familia que están formados y enfermería también en el abordaje, ¿no?, del paciente con diabetes tipo 2. Y a pesar de nuestras circunstancias y de que tenemos demandas pues muy potentes, sí que podemos programar visitas periódicas, ¿no?, porque nuestra atención es longitudinal y es continuada, y en esas visitas periódicas podemos ir trabajando pues de manera un poco más, ¿no?, pormenorizada, pues diferentes cosas, ¿no?, de la diabetes tipo 2. Muchas personas con diabetes tipo 2 sí que necesitan ir al endocrinólogo, pero cada vez es más amplia el número, o es más amplio el colectivo de pacientes con diabetes tipo 2 que están mejor controlados y que les hacemos seguimiento nosotros. Bueno, pues yo creo que con eso que os explico, de poder hacer visitas programadas con un poquito más de tiempo, que yo creo que es importante. El tiempo nos come y claro, si uno no tiene tiempo para atender y el que está enfrente no tiene tiempo para contarle al médico porque le ve además que está así, pues yo eso entiendo que desmotiva y mucho. Y creo que es muy importante también, como comentaba al principio, el hecho de que el paciente nos pueda consultar sus dudas, ¿no? Y para eso hace falta tiempo, eso está clarísimo. No, sí, tal cual. También una lanza para vosotros y para nosotros, que contra el paciente de tipo 2, en el momento que nos empoderamos, ya como que damos menos carga al médico de cabecera o al endocrino. Y entonces, claro, ya decir, venga, oye, ya te he enseñado a controlarte, al menos que no sean casos puntuales que necesiten más atención, contigo ya no necesito tanto tiempo. Ahora vamos a coger a otro, necesite más tiempo y vamos a empezar a enfocarlo. Y entonces es lo que te decía, que ya médico-paciente se crea más vínculo. Y yo pienso que sobre todo en el debut o en momentos muy cruciales, ¿no?, de la larga andadura que puede tener una persona con diabetes tipo 2, pues puede haber más dificultades, pueden ser momentos más intensos y hace falta, ¿no?, estar más ahí, y hace falta más tiempo para resolver todo tipo de dudas, para explicar al paciente cosas básicas y no tan básicas, ¿no? Pero claro... el tiempo. Aquí ya lo vemos, efectivamente. También una cosa muy a favor es, claro, que el médico de cabecera conoce más a su paciente, sus hábitos y todo, que el endocrino, que lo ve cada 6 meses. Y entonces, pues ahí, lo que digo, entre los dos, es ir amasando la diabetes hasta conseguir que se empodere. Y de cara a la motivación, ahora que estamos en los tiempos modernos, que nos estamos digitalizando a pasos agigantados, el hecho de que una persona con diabetes tipo 2, porque cada vez hay más personas con diabetes tipo 2 y cada vez hay más personas que utilizan sensores de glucosa, ¿crees que eso motiva, que empodera, que hace al paciente proactivo en su autocuidado, o por el contrario crees que es algo negativo? No, totalmente positivo, totalmente positivo. O sea, en el momento que un paciente, yo digo que el sensor es el dolor que nos sentimos en una enfermedad. Tú sabes tus valores. En el momento que tú sabes tus valores y ves que
lo que te he dicho antes, que tú comes algo y tú dices, ostras, pues yo no sabía, porque la gente se cree que están solo comiendo dulce, y dices, ostras, pues este trocito de pan, mira lo que me ha subido. Uno tiene que, hoy en día tienes que ver para creer. Entonces tú vas viendo tus glucosas, cómo van subiendo y bajando, y evidentemente te empoderas total. De hecho, en mi caso, yo empecé porque tuve la retinopatía y con el sensor fue lo que a mí me metió toda la motivación. Yo ahí aprendí a lo que tenía que comer, lo que me subía, lo que me bajaba, aprendí mis estados emocionales, lo que me afectaba, y ya se te quitan muchas dudas. Entonces, claro, tú en el momento que estás viendo cómo va yendo todo y con la facilidad que tienes, que no es lo mismo que estar haciéndote capilares en los dedos a pasarte un aparatito por el sensor y automáticamente te da la lectura. Lo haces muchas más veces y entonces, claro, tú vas viendo y te hace tomar decisiones. La decisión de decir, ostras, pues necesito andar un poquito, o en el caso de los que usamos insulina, pues me he quedado corto calculando la insulina, me pongo insulina. O sea, para mí el sensor es lo principal para la diabetes. Ya. Yo también personalmente en la práctica clínica creo que los sensores han sido un paso adelante, porque muchas veces nos pasa que os decimos, pues mira, si comes cosas que tienen gran cantidad de hidratos de carbono, te subirá rápido y mucho la glucosa, si haces tal, pues bajará tal, ¿no? Pero es que yo creo que no hay mejor que una imagen, ¿no? Que vale más que 1000 palabras. Y además nosotros hablamos generalidades un poco adaptadas a cada persona, ¿verdad? Pero no hay mejor que ver, ¿no? Cómo fluctúa esa glucosa en función de lo que haces. Es acción-reacción, ¿no? Y mi percepción ya en los últimos meses, años, con los pacientes con diabetes tipo 2 que lleváis sensor, es totalmente positiva. O sea, yo creo que motiva muchísimo y que te permite eso, antecederte, ¿no? a ciertas cosas y a saber cómo manejarte, ¿no? Con tu diabetes, que no... Exacto, esto, para manejarme, o sea, lo que es mi diabetes, porque y te hace mucho el conocerte. O sea, un sensor te hace conocerte todo tú, pero ya no solo tú, sino a tu entorno, a los DT3 que tienes alrededor tuyo, que a veces hasta llegan a agobiarte, no comas, no hagas esto no es para ti, y le puedes decir, oye, mira, sí, he comido esto, me lo he gestionado bien, mira cómo estoy, porque se lo enseñas al momento. Y los que están alrededor tuyo, los motivas también a que se involucren un poquito, sobre todo a los que son los papás, a los papás que tienen los niños, que yo no soy padre, pero el miedo ese de cómo está mi hijo constantemente de glucemia, con una simple aplicación que lo va viendo, cómo va yendo, o sea, es que yo creo que es el mejor invento que se ha inventado hasta el momento para la diabetes. Sí, es verdad. Yo creo que los pacientes con diabetes tipo 3, como dices tú, que es la familia o los allegados o el entorno, pues bueno, necesitan también ese feedback, ¿no?, que puede aportar el sensor, pero es que también nos motivan, ¿no? Yo creo que es importante el tener esas cifras, ese conocimiento, ¿no?, de cómo va la glucosa para motivar también al y también una cosita muy importante, que creo que lo hemos hecho todos los que tenemos diabetes, es que mentimos al médico de cabecera o al endocrino. Vamos con mentiras. Y si no, claro, aquí no, porque con el sensor tú no puedes decir, estoy fabuloso, o sea, mis glucemias son buenísimas, no, porque el médico ya desde casa, y además con esta pandemia ha sido los sensores el salvavidas para todos los que tenemos diabetes, porque al no ser presencial, ya con teléfono, él ve en su ordenador, oye, mira, aquí ¿qué te pasó en este momento? Que has tenido una hiper, oye, pues mira, es que me comí un plato de arroz, vale, perfecto. Aquí has tenido una hipoglucemia, que ha sido porque calculé mal la insulina. Y entonces, claro, ya el médico sabe perfectamente todo. O sea, igual que tú no puedes ir con las mentiras, como hemos hecho tú, que vas con las cifras y esto mal marcado.
Y además, bueno, yo creo que el principal hándicap que tiene, o uno de los principales hándicaps que tiene la diabetes, y en particular la diabetes tipo 2, es que estamos hablando al paciente de la glucosa, que es un parámetro que no se ve. Es que no se ve, entonces, claro, yo ahora mismo no sé qué nivel de glucosa puedo tener, ¿no? Pero claro, ¿cómo puedo hacer que tú te motives en cuidarte, en seguir una serie de pautas, etcétera, si ese parámetro que debes de controlar no lo puedes visualizar, ¿no? Claro, yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta, y es verdad que a día de hoy pues no hay posibilidad de financiación de sensores a todas las personas con diabetes tipo 2 y que eso puede dificultar algo, pero bueno, tenemos que caminar hacia adelante y ir poco a poco. Pronto cambie, y que a los tipo 2 nos tienen en el trastero, que son los que hay el falso mito, que pues también es muy importante que se hable mucho de la diabetes, no solo en el ámbito de los que la padecemos, en el ámbito de todo el mundo, porque se crean los mitos de que los tipo 2 lo tenéis muy fácil. Y yo digo, hombre, no tengo fácil cuando no tengo material, yo no puedo ver mi glucosa. Yo a mí me lo financié hace poco, pero es que antes de esto me destrozaba en capilares. Y no era, porque casos puntuales, pero entre el momento mañana y tarde puede haber un pico, y una glicosilada, no se puede mirar una diabetes con una glicosilada de 6 meses, porque no sabes si has estado muy alto y muy bajo. Entonces, esto también ha salvado muchísimo el médico-paciente para saber llevar la diabetes controlada. Yo creo que es importante eso que mencionas, ¿no? Que hay que visibilizar la diabetes tipo 2, que es como, bueno, pues esa patología silente que va por ahí poco a poco, pero acaba matando, y es importante. Y también yo creo que es importante lo que dices tú, ¿no? Que hacerla visible a nivel poblacional, ¿no? Concienciar sobre la relevancia que tiene la enfermedad, y bueno, hacer un poco consciente a todo el mundo de que se puede prevenir, que es una patología prevenible, y que, oye, que hay que mirarse, que hay que acudir a las consultas médicas y de enfermería, pues para ver un poco cómo va la enfermedad, o si uno tiene antecedentes o cualquier otra circunstancia, pues no dejarlo de lado. Por ser silente no significa que no sea una patología grave, y hay que tenerlo en consideración. Y es que más en la diabetes tipo 2, a mí me sorprende cuando hay muchos casos que no es el médico de cabecera ni el endocrino el que la saca. Cuando se han dado cuenta que tiene la diabetes tipo 2 es cuando has tenido, yo creo que en muchos casos ha sido retinopatía, que creo que es de lo primero que afecta a la vista. Entonces cuando te dicen, ostras, que tienes diabetes tipo 2, y ahí te llega el trauma de que tengo diabetes tipo 2, el trauma de la comunicación a veces el médico con el paciente, que no es la más adecuada, decirle, oye, tienes diabetes tipo 2, no tienes una terminal, no te vas a morir por tener esta diabetes, pero sí vas a tener complicaciones si no te la cuidas. O sea, yo creo que hay que meter, más que el miedo, el concienciar, que el paciente sepa todo lo que te puede pasar, que con la diabetes no te va a hacer nada, el mal control sí. Y entonces eso, cuando el paciente entiende de que mi mal control me puede llevar a patologías, eso es el sumo de la concienciación. Sí, la motivación también debe de ir un poco en la línea de conseguir que nuestros pacientes pues, puedan vivir plenamente, ¿no? Sin tener miedo a nada. Pero es verdad, tú hablas de retinopatía como complicación frecuente en diabetes tipo 2, muchos eventos cardiovasculares también, infartos, ictus, que dices, ¿de dónde viene esto? Y bueno, revisas y el paciente tenía una diabetes tipo 2 y como no tenía sintomatología, pues no se había detectado. Sí, hay que tener cuidado. Y bueno, yo, a ver, no sé, tengo un poco la sensación, no sé si motivamos, si desmotivamos. Bueno, yo quería preguntarte o pedirte que definir en 3 palabras qué tendríamos que tener en cuenta nosotros, los profesionales sanitarios, de cara a los pacientes, pues con el objetivo de motivar o a ver si podemos mejorar la motivación. Una de las principales motivaciones,
el entendimiento, la empatía, la conversación con el paciente. O sea, yo no puedo tener la sensación de que voy ahí a eso, que me van a crucificar un consejo de guerra. Que voy ahí como he comentado antes, bueno, voy ahí a mi médico y que le voy a explicar todo y voy a salir de allí diciendo, vale, ahora entiendo el por qué he tenido estos picos, el por qué me ha pasado esto. Y la otra motivación, como hemos hablado, sabemos que los sensores es complicado porque somos muchos las personas con diabetes, ya no 1, 2, LADA y varias, pero tiras para poder hacerse uno capilares para mirar su glucosa. De alguna manera el paciente tiene que saber cómo va en su glucosa y no decirle, que también es otro error que se comete, tu diabetes no es importante. No necesitas material porque no es importante, porque si un profesional me dice a mí, no es importante, yo soy el primero y digo, pues ¿para qué voy a ir a verte? Me quedo en mi casa y sigo comiendo todo lo que quiera, mis paellitas y todo. Pero cuando yo después de una paella, o me miro con sensor, o me hago un capilar, y veo que me he puesto a 300 o 400, digo, ostras, es que la diabetes no me mata, pero una paella sin control sí que me puede dar un disgusto. Y es la única manera que uno, con esto es que se motiva uno total. Sí, conseguiremos motivar adecuadamente. Sí. Yo no creo que lo hagamos mal, lo hacemos mejorable. También tengo que romper una lanza, porque yo siempre he metido a todos los médicos en el mismo saco. Igual que no quiero que toda mi diabetes se meta en el mismo saco, yo lo estaba haciendo hasta que te conocí. Y bueno, mi endocrina actual también es un encanto y es de la que te explica las cosas. Y dices, vale, sí que hay médicos muy buenos metidos en el tema, de que se conciencia, de que se prepara, y que yo creo y espero que se vaya esto metiendo más en los médicos y haciéndole actualizaciones, como los móviles. Actualizar software. Y ganarán los médicos y ganaremos nosotros. Yo creo que sí que es importante lo que tú dices y tener en consideración una cosa, que la diabetes no es una cosa, sino que detrás de cada diabetes hay una persona, ¿no? No es una enfermedad, no hay enfermos, hay personas con diabetes en nuestro caso, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y no olvidar, yo también estoy de acuerdo contigo en que los profesionales necesitamos tiempo, empatizar un poquito para mí es básico eso, no solo oír sino escuchar, no solo mirar sino ver, y luego muy importante comunicarnos efectivamente, y eso significa hablar en el mismo idioma del paciente. Bueno, reflexionando, yo creo que tenemos área de mejora en la motivación, pero el trabajo tiene que ser en equipo y tiene que haber feedback también de vuestra parte para que podamos hacerlo mejor. Yo digo que tiene que ser un matrimonio. Médico-paciente tiene que ser un matrimonio en el que haya confianza, haya diálogo, porque sin esto el paciente tiene la batalla perdida y el médico, bueno, si es para tratar al paciente también la tiene perdida, si no hay entre los dos. Y sobre todo hay que hacer muy importante de que cuando a uno le diagnostican diabetes tipo 2, que no vaya acabando la fosa, que no te vas, es que yo con mucha gente que hablo sé que digo, no pasa nada, que tu diabetes no pasa nada, que tú puedes hacer una vida completamente normal, sin olvidarte que tienes en la mochila tu diabetes, pero que se puede hacer una vida normal. Tú puedes hacer deporte, tienes una boda, puedes ir a la boda, claro, no te vayas a comer todo lo que hay en la boda, o sea, tienes que racionar un poquito, y esto es lo que hay que enseñarle bien al paciente. Vivir con diabetes, pero no condicionado por la diabetes, ¿no? Ese tiene que ser nuestro objetivo. Esa frase es muy buena, también la utilizo yo mucho, sé que tú también, pero es que es así, porque uno dice, sí, yo vivo con la diabetes, pero no estoy esclavizado, porque todo lo que es obligación y te sientes esclavizado, al final lo dejas.
porque sea diabetes o lo que sea, te aburres y lo dejas, pero cuando él sepa que no, si yo puedo llevar una vida paralela, los dos junticos y como si nada, y entonces el paciente no se siente enfermo. Bueno, Jo, seguiríamos aquí hasta sí, esto es un tema siglos. Un placer escucharte, es importante, yo siempre digo que el mejor libro es El paciente, cada paciente te enseña algo diferente. Tal cual. Y pues eso no viene en los libros. Darte las gracias por compartir aquí pues, tu experiencia, tu vida, ¿no? Y yo creo que hay que tener en consideración todas las cosas que nos has contado tú. Deciros que este es el primer episodio de Radio Televisión Diabetes, como hemos comentado antes, y que va a haber más, y seguro que mejor y más interesantes, así que os animamos a seguirnos. Y muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer como siempre hablar contigo, y como ves, el diálogo así, cuando hay diálogo el camino es el mismo, sí, sin duda. Y tenemos la batalla ganada, fijo. Muchas gracias. Gracias. Igualmente.